mejor cómo es que los problemas se resuelven. En programación orientada a objetos, entonces, si bien es cierto, es muy importante pensar en los procedimientos de cómo resolver algunas tareas, en el paradigma orientado a objetos, este trabajo o esta tarea de decidir cómo hacer las cosas viene a ser probablemente una de las últimas tareas que se van a hacer dentro de lo que es el esquema de pensamiento. Hay una contexto, le llamaremos general, dentro de lo que es la solución de problemas a través de la programación orientada a objetos, y es que te dicen que los objetos que participan del problema son los objetos llamados a resolver el problema, ¿de acuerdo? Y también es verdad que en un problema no necesariamente se observa un solo tipo de objetos, pueden participar más de un tipo de objeto, más de un objeto en la solución del problema. Bien, lo que vamos a avanzar hoy día es este concepto muy importante que se conoce como interacción dentro de lo que es la programación orientada a objetos. Y la interacción, como ustedes ya se imaginan, es un principio o es un mecanismo por el cual nosotros podemos tener más de un objeto colaborando entre sí, ¿ya? En este sentido, si nosotros tenemos un problema en el cual identificamos más de un tipo de objetos que pueden resolver el problema, la única vez que estos distintos objetos y tipos de objetos que pueden resolver el problema es que entre ellos colaboren buscando una misma meta, ¿ya? En este caso, cuando se logra hacer eso, se dice, ¿no?, que los objetos están interactuando con un fin o con una meta específica, que en el caso particular nuestro sería resolver un problema. Dentro de la programación orientada a objetos, es bastante usual encontrar más de un tipo de objeto para resolver el problema, porque lo que vamos a hacer es concebir objetos expertos en hacer alguna parte de la tarea que queremos resolver o resolver alguna parte del problema que queremos presentar una solución, ¿ya? En este sentido, entonces, los objetitos tienen responsabilidades compartidas y obviamente en la medida que estos interactúen, el problema se va a resolver. Eso muy importante. La interacción, fíjense, se puede observar dentro de lo que es el modelamiento y la estructuración del cerebro desde 3 puntos de vista conceptuales, hablemos, ¿ya? Uno de ellos es el concepto todo-parte, en el cual nosotros podemos concebir un tipo de objetos que se compone de otros objetos, ¿ya? O que tienen partes, sus partes de este todo vienen a ser otros objetos. Y no estamos hablando solamente de atributos, sabemos que los objetos tienen atributos, pero también muchas veces esos atributos no suelen ser datos simples ni sencillos, sino más bien a su vez suelen ser datos o información que representan a objetos que tienen su nivel de complejidad. Un ejemplo acá que tenemos en la diapositiva es un autito, ¿correcto? El autito nosotros lo vemos desde afuera, pero internamente este auto está compuesto de muchas cosas, ¿cierto? Tiene partes internas el auto que permiten que este artefacto como un objeto total, como el todo, tenga unas prestaciones de servicio interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros concebimos un tipo de objeto que es el todo y además sabemos que ese todo tiene partes que pueden estar incluso independientes de él, pero luego cuando componemos empieza nuestro objeto todo a tener sentido, estamos hablando de un estilo de interacción que se llama todo parte. Toda interacción
en programación orientada a objetos, siempre deriva en una colaboración funcional. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿A qué se refiere que derive en una colaboración funcional? Si nosotros tenemos un auto que se compone de motor, que se compone de una caja, de un volante, digamos, la única vez que el auto va a funcionar es si es que las partes ayudan a este auto a cumplir su trabajo. Y entonces es probable pensar que este auto sin las partes no va a funcionar. Entonces esta relación todo parte es obligatoria. Un auto probablemente sin motor no tiene sentido, ¿ya? Y por otro lado, si un auto tiene motor, pero el motor no le presta servicios al auto, tampoco tiene sentido. La única vez que el auto tiene un motor es porque probablemente el auto va a hacer uso de ese motor. Y a eso se llama una dependencia funcional o una colaboración funcional. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a asumir que han entendido. Y sí, pero tus atributos, fíjate, pueden ser a su vez composiciones. Cuando yo digo, a ver, un estudiante tiene código SIS, el código SIS es un atributo que ya no va a depender de otro objeto. Pero si yo digo, el estudiante tiene carrera o estudia una carrera, fíjense, la carrera ya es un ente independiente del estudiante, ¿te das cuenta? Pero estudiante y carrera son una composición. De hecho, para que seas estudiante en San Simón, tienes que estar estudiando una carrera, no es opcional, ¿ya? En este caso, fíjense, la carrera es un tipo de dato, es un tipo de información bastante compleja. No es tan simple como un código SIS, digamos, ¿ya? Es muy interesante la pregunta que me haces, Grover, porque la relación que nosotros observamos del todo parte se modela en el atributo. No lo sé, me parece que el resto me está escuchando algo bien. ¿De acuerdo? Entonces, una de las opciones, fíjense, de modelar interacción es la composición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo esto es que se refleja, digamos, en el modelo? Así. Nosotros podemos escribir. Tenemos un tipo de objeto que se llama auto. Tenemos otro tipo de objeto en el mundo, por observación, que se llama motor. Y sabemos, dice, que todo auto tiene motor. Ahora, tienes razón. Es por esa razón que te estaba respondiendo, Grover, que es interesante lo que tú mencionas en tu posteo, que evidentemente este tipo de interacción se modela como atributo. Fíjense, el motor es un atributo del auto, ¿ya? Pero este atributo particular, fíjense, ya no es un dato primitivo, es más bien, hace referencia o es un dato muy complejo. Per se, este atributo ya es otro objeto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este objeto se compone de otro objeto. Es más, cuando hacemos una relación todo parte, decimos que el auto no tiene sentido a menos que tenga motor. ¿Sí? Exacto. Cuando tú tienes un atributo que es una clase, es un objeto de alguna clase, entonces esa es una composición. Pero cuidado, vamos a tener cuidado. Eso generalmente me va a llevar a una interacción. Vamos a ver ahorita cómo se diferencia. En este caso, quiero que quede claro que este objeto de clase auto, los objetos de clase auto no tienen probablemente sentido ni funcionalidad, a menos que sí o sí tengan un motor, ¿de acuerdo? Este tipo de modelamiento se conoce como el todo parte.
Este representa el todo y este representa la parte. Obviamente, repito, cuando tienes este relacionamiento entre dos tipos de objetos, todo parte, obviamente este objeto, fíjense, los objetos de clase motor, tienen que ser serviciales al auto, tienen que servirle al auto. Eso quiere decir que el auto va a tener una colaboración funcional con el motor, si no, no tiene sentido, ¿correcto? Que el auto tenga motor, ¿para qué sirve? Para que el auto lo use. Pero si el auto no usa el motor, entonces es mejor no tenerlo, por un lado. Por otro lado, si se dice que todo auto tiene motor, obviamente lo va a usar sí, solamente si el motor se deja, porque si el motor no se deja, entonces tampoco tiene sentido la relación, ¿ya? Y a eso se llama interacción. Fíjense, el auto en algunos eventos y en algunas ocasiones en la mayoría de las veces va a estar interactuando con su parte, que es el motor, que en este caso vendría a ser un otro tipo de objeto, ¿ya? Y lo va a usar, ¿cierto? El auto va a usar su motor. Entonces, el motor tiene que permitir ser usado para darle funcionalidad al auto. Ese es un relacionamiento todo parte. Hay otro tipo de relacionamiento que se llama todo agregado o agregación. Es un tanto diferente a lo que hemos visto hace un momento. Acá nosotros tenemos dos tipos de objetos en la transparencia, ¿no es cierto? Tenemos una computadora y tenemos una impresora. Entonces, acá nosotros podemos relacionar estos dos tipos de objetos, pero no es una relación todo parte, sino más bien es todo más algo, ¿de acuerdo? Y a eso se llama agregar. ¿Qué significa esto? Que la computadora sin el agregado, sin la impresora, aún tiene sus funcionalidades básicas, que básicamente es computar, ¿de acuerdo? Y por su lado, fíjense, una vez que nosotros agregamos a la computadora, asociamos a la computadora una impresora, ¿qué estamos haciendo? Le estamos agregando mayores prestaciones de servicio a la computadora. Repito, la computadora por sí sola puede tener funcionalidades, puede brindar servicios, aunque no tenga impresora, ¿correcto? Por eso es que este relacionamiento no es un obligatorio todo parte. En este caso, ¿quién vendría a ser mi agregado? La impresora. ¿Y quién vendría a ser el todo? La computadora. Pero esta computadora funciona independientemente si se le agrega o no la impresora. Ya a este relacionamiento que también me deriva en una interacción y colaboración funcional, se denomina agregación. El anterior que hemos visto del auto y el motor se le denomina composición, ¿de acuerdo? Y al mismo estilo que el anterior, obviamente, si yo le voy a agregar o voy a asociar esta impresora a esta computadora, para que nosotros podamos usar o generar mayor prestación de servicio para esta maquinita, esta computadora va a requerir del servicio de la impresora, ¿de acuerdo? Entonces la computadora va a charlar, va a interactuar con este tipo de objeto para poder brindar un servicio extra, agregado a las funcionalidades naturales que tiene una computadora. Nuevamente, este tipo de interacción se muestra como un atributo, lo que decía su compañero, ¿no es cierto? Es completamente válido modelar así. Yo tengo un tipo de objeto computadora, tengo un tipo de objeto impresora y la computadora tiene una impresora. ¿Cuál es la diferencia con el auto? Es que esta tenencia, le llamaremos, este atributo, no necesariamente es obligatorio que lo tenga. Puede no tener o puede tener. Pero si lo tiene, está aquí listito para enlazarse. ¿De acuerdo? En este caso,
si es que hubiera una impresora, esta computadora aumenta sus prestaciones de servicio. Y obviamente, ¿quién va a servirse de quién? La computadora se va a servir de la impresora. En este sentido, la impresora tiene que estar en condiciones de apoyar a la computadora y a eso se llama interacción, ¿ya? Tanto la composición como la agregación, usualmente la forma como se representa es a través del atributo. La diferencia, repito, es cómo es el contenido del atributo. Por ejemplo, acá, en la agregación, puede no existir la impresora y aún así la computadora funcionar. En el auto, si no existe el motor, probablemente el auto no va a funcionar. Ya entonces, en ese caso, automotor, la relación es mandatoria, es obligatoria, es una necesidad. En cambio, aquí la relación es una causalidad que me aporta mayor prestación de servicio. Y la tercera forma de modelar una interacción o de encontrar una interacción entre tipos de objetos es por simplemente colaboración funcional causal y casual, ¿de acuerdo? En este caso, se podría leer en términos generales, se requiere de o es requerido por. En la figurita nosotros tenemos un auto y una persona, ¿correcto? Entonces, la relación, si es que esta persona respecto a este contexto va a jugar el rol de chofer, ¿no? Entonces no es correcto decir que el chofer tiene auto, tampoco es correcto decir que el auto tiene chofer, ¿ya? Lo correcto es decir que ambos colaboran en una relación causal y casual, ¿de acuerdo? Es causal porque es casual, es por alguna causa X que colaboran y es casual porque es una casualidad, ¿de acuerdo? De hecho, esto me dice, estas relaciones de requiere de o es requerido por siempre se suelen estereotipar o ponerles un nombre que sean más significativos en el modelo. Entonces, si nosotros tenemos estos objetos, tipos de objeto, auto y chofer, lo correcto sería leer el chofer conduce un auto, ¿cierto? Y al revés, leer el auto es conducido por un chofer. Entonces, acá hay un nivel de colaboración y de interacción entre los dos objetos sin necesidad de que haya una composición estricta o una composición de agregación. Por lo tanto, fíjense, acá la relación más o menos se vería así. Si tenemos un tipo de objeto chofer, todo chofer, ¿qué sabe hacer? Conducir. Y para eso, ¿qué requiere? Un auto, ¿de acuerdo? Entonces es una colaboración casual, causal, ¿de acuerdo? Y obviamente tenemos un objeto de tipo auto. ¿Quién es el que requiere de los servicios de quién? El chofer va a requerir de los servicios del auto. Eso te dice la flecha, ¿ya? La flecha y la dirección, fíjense, aquí tiene mucho, mucho valor en la representación. ¿Por qué? Porque me está diciendo quién es el que requiere de quién. Entonces, aquí en quién requiere el servicio de quién. El chofer requiere el servicio del auto. El auto tiene que brindarle servicios para que este chofer haga bien su trabajo. Acá, ¿cómo sería? ¿Quién requiere el servicio de quién? La computadora requiere los servicios de la impresora. Entonces, ¿qué te está mostrando esa flechita? Aparte, obviamente, de leer, ¿no? La computadora tiene impresora, ¿sí? Pero esta flechita más importante que esa lectura que acabo de hacer, te está determinando cómo es la relación funcional. ¿Quién va a requerir la ayuda de quién? La computadora va a requerir los servicios de la impresora. Y acá, el auto va a requerir los servicios del motor. Acá, ¿cómo sería? El chofer va a requerir de los servicios del
auto, ¿de acuerdo? No al revés, ¿no ve? El auto no requiere de los servicios del chofer, el inteligente es el chofer. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, la computadora es el todo que maneja y administra los dispositivos. Entonces, por eso es que la computadora se va a basar o va a utilizar los servicios de este. Y lo mismo aquí en el auto. El auto es el todo y va a utilizar las partes de las cuales está compuesta el auto. ¿Bien? Ok. En el mundo real, nosotros vemos un auto así. Si tú miras, digamos, un auto, ¿lo miras así al auto o no? No. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que miras? La carcasa. Probablemente, fíjense, vamos a mirar algo así, ¿no ve? Eso vamos a mirar. Lo que es visible nomás. ¿Cierto? Ok. A ver, a esta propiedad, fíjense, sin embargo, nosotros sabemos en el fondo de los fondos que un auto es un tipo de objeto muy complicado. Ya tiene muchas partes y cada parte, fíjense, a su vez también es complicada. Entonces, básicamente en este auto es un buen ejemplo para introducir el otro concepto que quiero introducirles hoy día también. En este auto, cuando nosotros observamos en el mundo real, no vamos a ver estas cosas, ¿cierto? Solamente vamos a ver lo que el auto me permite mostrar, ¿no? Entonces, probablemente esta parte del auto va a estar bien ocultito, va a estar. Entonces, fíjense, nuestro auto probablemente lo vamos a mirar algo así, ¿cierto? Todo esto borrado, ¿ya? Todo esto borrado. ¿Qué es lo único que vamos a mirar? Las cosas que me dice que son visibles. ¿Qué también miramos? Esto lo voy a borrar, ¿de acuerdo? Esta partecita, ¿no? ¿Qué también miramos del auto? Así, nos asomamos y miramos del auto, vamos a mirar su volante, ¿correcto? Eso observamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué también observamos en el auto? Probablemente si es que es mecánica, vamos a observar su caja, ¿ya? A simple vista, entonces vamos a observar también la caja de cambios, ¿correcto? También, ¿qué estamos observando a simple vista en el auto? Tal vez estas, sus ruedas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Esto me lleva al siguiente concepto importante en programación orientada al objeto. Fíjense, los tipos de objeto en el mundo real suelen ser complicados, ¿ya? Suelen ser bastante complejos. Pero ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Al igual que en el mundo real, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es mostrar hacia el exterior de este tipo de objetos solo lo que es interesante que se mire. El resto de las cosas, fíjense, estas cosas que están pintadas aquí, su motor, por ejemplo, ni siquiera lo miramos, ¿de acuerdo? Esas cosas para nosotras van a estar encapsuladas, ¿de acuerdo? A esto se le conoce, fíjense, esta propiedad o esta cualidad que tienen los objetos del mundo real, está soportada en programación orientada a objetos por un concepto que se denomina encapsulamiento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vayamos a modelar un objeto del mundo real, le vamos a decir qué tiene, qué sabe hacer. Y se van a dar cuenta que la mayoría de las cosas que tiene este objeto, fíjense, estas, la mayoría, por ejemplo, su motor está bien oculto, ¿correcto? Eso está súper oculto. Es más, hasta nuestro volante, dependiendo desde qué perspectiva le miras, también está oculto, porque cuando tú cierras la puerta con llave, estás protegiendo, ¿de acuerdo? Este volante, ¿sí? Pero cuando estás en posición de manejar, digamos, si tú quieres ir a conducir, a manejar el auto, ¿cómo vas a utilizar este auto? ¿Cómo es que tú puedes manejar este auto
si es que todas sus cosas están encapsuladas, es la pregunta. Entonces, se puede manejar este auto porque algunas partes del auto van a estar no encapsuladas. Por ejemplo, para manejar, ¿qué es lo que no va a estar encapsulado? No va a estar encapsulado su volante, ¿correcto? Entonces, el volante, fíjense, del auto, para una funcionalidad de manejar, vendría a ser lo que nosotros conocemos con el nombre de interfase de interacción. En la relación que habíamos visto, la única vez que un chofer puede lograr su cometido de conducir un auto es que este auto tenga algunos niveles de interfazado con el chofer, ¿de acuerdo? Porque si está todo completamente encapsulado, prácticamente va a ser algo así, ¿correcto? Va a tener ruedas, pero si no puedo tener volante ni nada, ni puertas, nada, entonces, por muy bueno que sea tu chofer, esta relación no se va a poder realizar, ¿de acuerdo? No va a obtener éxitos. Entonces, para que este chofer pueda manejar y hacerle caminar a este autito, ¿qué tiene que tener el chofercito? Tiene que tener un volante, ¿correcto? Probablemente tiene que tener su sistema de cajas, sus pedales por aquí abajo, para que pueda pedirle al auto que le brinde servicios. ¿Ya? Ahora, estos pedales, el volante, ¿a cuál parte de la composición del auto va? Para el chofer, fíjense, es transparente. ¿Estamos de acuerdo? El chofer eso no tiene que mirar, ¿no es cierto?, por dónde está yendo, qué cables está jalando, a menos que sea un mecánico. Si es un mecánico, ahí la perspectiva del auto cambia, ¿ya? Pero si eres un chofer que ni siquiera has pasado los cursos de conducción, no tienes la menor idea, ¿no es cierto?, de cómo está conectado aquí adentro. Si has pasado cursos de conducción, por lo menos te van a enseñar mecánica básica, pero si no, para vos suficiente tu volante, tus pedales, tu caja de cambio, manejar los guiñadores, cómo se enciende, cuál es el cable que llega, no tengo idea, ¿ya? A eso se llama abstracción. Fíjense, este auto está finamente modelado, está con un nivel de abstracción tan exquisito que podemos darle algunos puntos de interfazado de tal manera que un otro objeto pueda utilizarlo sin entrar a tanto detalle. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el encapsulamiento. El encapsulamiento, entonces, ¿qué me permite? Fíjense, me permite ocultar, ¿ya? Me permite ocultar información de un objeto. Parcial puede ser atribuible, puede ser de comportamiento, pero me permite ocultar. ¿Cuál es la finalidad de ocultar información? Tú dices. ¿Cuál será la finalidad de ocultar información? Dos prácticamente vamos a identificar en este instante de tiempo. Uno de ellos es la consistencia, ¿ya? Nosotros no quisiéramos que cualquiera venga y le cambie el motor a mi auto, ¿no ve? No, no, eso no podría ser. Tendríamos que dar permiso para que le cambien el motor al auto, ¿ya? Y si le cambian el motor, tampoco quiero que le cambien un motor que no va a funcionar con mi auto, ¿ya? Entonces tiene que haber algunos controles para mantener la consistencia total del auto. Muy importante. Y la otra, fíjense, tiene que ver con ese otro aspecto que les decía, que se deriva en este concepto que es abstracción. Resulta que este auto es este montón de cosas, tiene de todo, fíjense, pero el chofer lo único que necesita es este volante, sus pedales, su caja de cambio y está feliz. Entonces, el chofer, ¿qué es lo único que va a ver? Lo necesario. Y el resto está encapsulado, transparente para él y le permite trabajar con unos niveles de abstracción interesantes. ¿Estamos de acuerdo? El otro día les había mostrado esto. A ver, les voy a adelantar estos dibujitos que utilizo para otra materia. Pero, a ver, mostramos y les había mostrado algo así, ¿no?
aquí habíamos visto, borraremos la pantalla para que no esté todo sucio. Y teníamos acá algunos dibujitos que ya les había presentado. Ya, fíjense, este es un dibujito bien interesante. Si nosotros quisiéramos modelar un gato en programación orientada a objetos, entonces probablemente tendríamos que modelarlo como un todo parte. Fíjense, este es el gato. Ya, y aquí tiene, por ejemplo, tiene sus partes, ¿no es cierto? Aquí tiene una parte. ¿Qué se llama esa parte? Es un enfadador de perros. ¿Ya? Mi gatito tiene uno que hace ronronea. Ya tiene un ronroneador y demás cosas. ¿Sí? Pero fíjense, si nosotros tuviéramos al gatito así como está aquí, sería bien feo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Imagínense que esta puertita se cierra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un gatito bien lindo, ¿ya? Vamos a tener un gatito, algo así. Vamos a tener un gato así, ¿cierto? Este vamos a tener, ¿correcto? Este gato vamos a tener, ¿ya? Entonces, para mí, fíjense, esta es una abstracción. Estoy ocultando detalles de implementación del gato. Las cosas que tiene adentro las estoy ocultando. ¿Cuál es la finalidad? Tener fineza en la perspectiva de este objeto desde afuera. ¿Ya? Esa es la otra finalidad del encapsulamiento. Y la primera finalidad es que si a un gato yo digo, ¿no es cierto? Todo gato es un enfadador de perros, digamos. A ver, la experiencia que hace, enfadar a perros. Entonces, no me gustaría, si yo he decidido modelar así a mi gato, todo gato tiene que tener un enfadador de perros. Entonces, no me gustaría que venga alguien y quizás me lo borre mi enfadador de perros, ¿correcto? Ahora, los niveles de enfadador de perros pueden ser diferentes y eso ya es un estado, pero no me gustaría que vengan aquí y me lo cambien esta parte de mi gatito, pero sí yo lo he modelado así. Entonces, por esa razón me interesa tener estas partes bastante protegidas y ocultas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es principio de orientación a objetos. Entonces, nos tenemos que acostumbrar que cuando vamos a ir a resolver un problema haciendo uso de la programación orientada a objetos, es muy común que identifiquemos más de un tipo de objeto. Muy común. Tipo de objeto, tipo de objeto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces ahora? Ver cómo estos tipos de objetos se relacionan. Porque a mí no me interesaría, por ejemplo, tener más de un tipo de objetos en el problema y que no charlen entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente algún tipo de objeto es inútil y no tiene sentido en la identificación o en el modelamiento de la solución de mi problema. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Supongo que están entendiendo perfectamente. Sí, Grover, en la mayoría de las ocasiones sí. Cuando ya tengas problemas un poco más grandes que los que hemos estado haciendo hasta el martes, sí, vas a identificar más de un tipo de objeto. Y lo que decían, es cierto, en la primera transparencia de esta clase, usualmente los objetos los vamos a modelar como depende de nosotros. Vamos a modelar a los objetos como expertos en hacer parte de la solución del problema. Entonces, la forma de resolver un problema en programación orientada a objetos es que todos los objetos concursen, ¿de acuerdo? En la medida y en la sapiencia que tiene cada objeto para resolver el problema. No, no, en terminología de programación orientada a objetos,
subprogramas, esas cosas, es medio raro pensamiento, ¿ya? En programación orientada a objetos existe un programa en el cual se identifican varios tipos de objetos que interactuando entre sí tienen la responsabilidad de resolver un problema específico, ¿ya? Entonces, el tipo de objeto, fíjate que es mucho más complicado que solamente un subprograma. Los objetos o las clases que identifican a un tipo de objeto, aparte de identificar los procesos correctos para hacer algo, identifican la información que este objeto tiene que tener para poder cumplir con esas responsabilidades. O sea, el concepto es diferente, ¿ya? Un objeto entonces es una unidad altamente cohesiva que representa conocimiento y proceso, ¿de acuerdo? Tiene tanto conocimientos por un lado como procesamiento por otro. Estos conocimientos los solemos denominar atributos y el procesamiento, los métodos para hacer cosas se llaman métodos, ¿no? Pero en el objeto empieza a tener la jerarquía de comportamiento. Los objetos se comportan en la medida de los métodos descritos para ese fin. Entonces, si yo a un objeto le mando un mensaje y le digo, hace algo, este objeto se va a comportar de acuerdo al método sistemático que se haya decidido realizar para responder esa pregunta. Así funciona. Cuidado, los objetos son unidades complejas de información que se componen tanto de datos particulares como los atributos, pero también en un objeto información se concibe a las responsabilidades funcionales. Por ejemplo, si volvemos a tomar todo estudiante, ¿qué debería saber hacer? Estudiar. Fíjense que la capacidad de estudiar es información. ¿De acuerdo? Que se le está asociando al objeto estudiante. Eso es muy diferente a un subprograma. ¿Estamos de acuerdo? En programación orientada a objetos, entonces, el programa se compone o está formado o está representado por un conjunto de tipos de objetos que se relacionan de alguna manera para poder resolver un problema. ¿Ya? Siempre. Que el perro ladre, por ejemplo, el ladrar del perro ya es información, pero no es el ladrar, por ejemplo, no es algo que está en el aire. El ladrar le pertenece a un objeto de clase perro. Entonces, si nosotros identificamos el tipo de objeto perro, aparte de las cosas que tiene, su cualidad, su capacidad de ladrar también para nosotros se constituye en información. Es mucho más exquisito que solamente un subprograma, el diseño de programación orientada al objeto. Entonces, en este sentido, ¿qué estaríamos diciendo? Que cuando nosotros vamos a ir a resolver un problema, ¿ya? Si identificamos un problema cualquiera, supongamos este es el problema, ¿de acuerdo? Este es mi contexto, ¿ya? El problema siempre es importante leerlo porque este te pone límites, ¿no es cierto? Porque como estamos tratando de resolverlo computacionalmente, nosotros sabemos que las soluciones no van a ser universales. ¿A qué me refiero? Que para cualquier caso, para cualquier situación se va a resolver. Eso no es verdad. Entonces, la descripción del problema me permite tener alcances o límites, depende de cómo le mires, ¿no? Alcances a tu solución. Entonces, si es que este es tu contexto de problema, tú lees el problema y probablemente aquí tú vas a encontrar un tipo de objetos, digamos así, ¿de acuerdo? Vas a decir que este es un tipo de objetos. Ya vas a identificar este tipo de objetos. Luego leyendo vas a identificar probablemente este otro tipo de objetos, ¿de acuerdo? Algo así, ¿sí? En el problema.
¿Ya? Por ejemplo, cuando se tienen problemas en cualquier lugar de índole social, sobre todo, hay actores que participan, ¿no ven los problemas? Ahorita el problema que he visto, no veo mucho noticias, no me gustan ver, pero bueno, a veces no me queda otra porque vivo en sociedad. La noticia que estaba viendo era de la alcaldía, ¿cierto? No la he entendido muy bien, pero creo que alcalde, hay un alcalde, otro alcalde, no importa, diga, ¿no? Entonces, ahí, ¿quiénes participan? Fíjense en ese problema, un alcalde. Sí, hay objeto de clase alcalde, hay objeto de clase concejal, ¿de acuerdo? Hay objeto, le llamaremos, de clase funcionario municipal, ¿ya? Y el resto de las personas que estamos arruinados, que quieren hacer algún trabajo en la alcaldía. ¿Estamos de acuerdo? Este es el problema. Entonces, para resolver el problema, fíjense, no va a venir otro de aquí y lo va a resolver. Entonces, ¿quiénes tienen que resolver el problema? Estos tipos de objetos, ¿ya? Estos alcaldes, estos miembros del consejo, los funcionarios, y van a tener, no les va a quedar otra, fíjense, que interactuar entre ellos, charlar, ¿sí, no ve? Y probablemente nosotros vamos a increparles y charlar, para resolver. ¿De acuerdo? Entonces, en programas de objetos, ese principio que te dicen, ¿no ve? Si no eres parte de la solución, eres parte del problema, te dicen. No, en programación orientada a objetos, si eres parte del problema, o sea, hay problema, ¿no ve? Queremos resolver un problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a identificar quiénes son los actores del problema. Y fíjense, esos actores del problema son los responsables de resolver el problema. Esa oración o ese pensamiento que dice, si no eres parte de la solución, eres parte del problema, en programación orientada a objetos te dice, si eres parte del problema, eres parte de la solución. Tienes que ser parte activa de la solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en programación orientada a objetos es muy común, fíjense, que en un problema tú identifiques más de un tipo de objeto. Ahora tú dices, yo no estoy identificando, ¿no ve? El concejal Pepito Pérez. No, estoy identificando la estirpe, ¿de acuerdo? Concejales. Aquí no estoy identificando el alcalde fulano de tal o mengano de tal. Estoy identificando la clase, alcalde, ¿correcto? Aquí yo no estoy diciendo el funcionario Perico de los Palotes, no, estoy diciendo funcionario. Y aquí yo estoy diciendo Leticia Blanco, les voy a reñir. No, señor, aquí estoy hablando del resto de la ciudadanía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos identificando clases de objetos. Y obviamente, nosotros somos inteligentes y sabemos que ese problema de la alcaldía se va a resolver en la medida de que estos alcaldes con estos entes que son los concejales, probablemente los funcionarios charlen y eso se va a resolver. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. Entonces, la pregunta que me hacías, acá fíjate, no hay subprogramas, ¿de acuerdo? Este no es un subprograma, este no es un subprograma, este tampoco. Son datos, son información complicada, o sea, los alcaldes, re complicada información. Los concejales, re complicada información, ¿de acuerdo? Toditos estos son no son sencillos, pero cada uno de estos tiene responsabilidades para resolver el problema. Probablemente las responsabilidades que tiene este tipo de objeto no son las mismas responsabilidades que tiene este otro tipo de objeto. Pero cada quien con las responsabilidades que tiene, charlando, interactuando, deberían resolver el problema. Esa es la idea de la programación orientada al objeto. Es por esa razón que en problemas un poco más interesantes, le llamaremos, es muy usual de que tú identifiques más de un tipo de objetos para resolver el problema.
¿Alguna consulta? Muy bien, jóvenes. Eso bien importante que entiendan, ¿ya? Bien importante, porque nosotros estamos pensando, hemos empezado a resolver algunas tareas, ¿no ve? Tareitas, ejercicios sencillos. El problema viene a ser lo que tú quieres resolver. ¿De acuerdo, María? Depende, ¿no es cierto? Lo que hemos estado haciendo hasta la anterior semana, más que problemas, son ejercicios, porque son muy simples. Tienen una particularidad bien definida usualmente lo que hemos estado haciendo. Ya son ejercicios. Los problemas suelen tener más contexto, suelen tener más ruido, le llamaremos. ¿A qué se llama ruido? A cosas que te pueden distraer, ¿ya? Y tienes que resolver probablemente no solo una cosa, tienes que resolver más de una cosa para poder cumplir con alguna meta, ¿ya? El problema viene a ser lo que tú quieres resolver, básicamente. ¿Ya? Obviamente dentro de programación, ¿cómo vamos a resolver el problema? A través de un programa, ¿no es cierto? Esa es la intención. O sea, no queremos resolverlo con solo ideas. Queremos resolverlo con ideas que sean realizables y sistematizadas de tal manera que una computadora pueda resolver el problema. ¿Ya? El problema es cualquier cosa que se te presenta para que tú puedas proveer alguna alternativa de solución, en nuestro caso, computarizada. Muy bien. Una vez que eso hemos entendido, entonces seguiremos a la siguiente parte, que vendría a ser, cerramos esta y esta. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ya habíamos hablado de la consistencia, ¿ya? Y hemos hablado de la interacción. Este es un problema descrito en imágenes, María. ¿Ya? ¿Qué ves en la diapositiva? Rectángulos, figuras, muy bien. Las figuras, hay cuadrados, correcto, hay rectángulos, ¿sí? Y si pudiéramos generalizar, digamos, entre cuadrado y rectángulo, ¿con cuál concepto nos quedamos? Ya, cuadriláteros y demás, con rectángulos, ¿cierto? Con ese concepto nos quedamos. Muy bien. A ver, ¿qué pueden observar de esos rectángulos? A ver, ¿qué tienen? ¿Se observa bien o lo puedo poner arriba? A ver, vamos a tratar de agrandar la imagen. ¿Qué pueden observar de esos rectángulos? ¿Qué tienen de común? Ok, coordenadas. ¿Cuáles? Sí, tienen coordenadas en el eje X, Y, que es el plano bidimensional, ¿correcto? Pero, ¿qué más? A ver, coordenadas, me han dicho. ¿Cuántas? Dos. Y cada uno de ellos, ¿qué vendría a ser? Ya, tienen dos vértices, un punto, correcto. Entonces, a ver, fíjense, lo que nosotros tenemos de común es que toditos estos tienen este y este, ¿ve? Este y este. ¿De acuerdo? Entonces tiene, parece, los vértices o los puntos que representan dos esquinas opuestas del rectángulo, ¿no? En este caso, el vértice
izquierdo superior y el vértice derecho inferior. A su vez, ustedes me han dicho son coordenadas, ¿no es cierto? Que vendrían a ser puntos. Esta dupla, fíjense, es información compuesta, ¿cierto? Sí. No es lo mismo tener 1,19 que tener 1, que tener 19. No es lo mismo, ¿correcto? Y más aún si es que estamos dentro del contexto, este vendría a determinarme un contexto de problema. Y más aún si estamos dentro del contexto que gráficamente, fíjense, aquí no he descrito, sino he utilizado gráficamente su habilidad y he abusado de su habilidad de observación para tener un contexto sobre el cual estamos planteando una realidad, le llamaremos, ¿sí? Entonces, acá tenemos que convenir, fíjense, que esos que encerré en circulitos era información compuesta, ¿ya? Entonces, no me interesa a mí tenerlos así, ¿ya? Porque así separados para mí no tiene ninguna relevancia. A mí me interesa tenerlo así. Y para mí esto es un punto, ¿correcto? Entonces, a ver, criterio común. ¿Qué tiene todo rectángulo? Hemos dicho estas cosas que están ahí que habían sido rectángulo, ¿cierto? Ese es un rectángulo, este es otro rectángulo, 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 rectángulo. ¿Ya? Entonces, por observación, por criterio común, por lógica común, ¿qué tiene todo rectángulo en este contexto? No, bien, Claudia. 2 puntos. ¿De acuerdo? En este contexto, ¿qué tiene todo rectángulo? 2 puntos. ¿Ya? Tiene este punto y este punto. Es observación, ¿correcto? ¿Han entendido? ¿Sí? Ok, no hay problema, hay que equivocarse, pero es por observación, ¿ya? Van a tener harto cuidado. Cuando se te da un problema, es bien fácil caer en las tentaciones de tu cerebro inteligente. ¿A qué me refiero? A que cuando yo te hago la pregunta tan simple y te digo, en este contexto, ¿qué tiene todo rectángulo? Lados, base, altura, todo me puedes decir, pero a ver, en este contexto, y te está jugando un poquito una mala pasada tus prejuicios, ¿correcto? Pero estamos observando esto. Si observas esto, entonces primero observa esto y luego chequearemos qué más se puede hacer. ¿Ya? Entonces, en la observación, a eso que se llama perspectiva. ¿Eso qué me permite definir? Esto hemos hablado ya en la anterior clase. Esto me permite definir la pertinencia, ¿correcto? Por lo tanto, dentro de este contexto, todo rectángulo tiene 2 puntos. Y encima tienen significancia, ¿no ve? Esta esquina y esta esquina, no es cualquiera de los 2 puntos. ¿Qué tiene 2 puntos? Nos repetimos otra vez. ¿Qué tiene 2 puntos? ¿Ya? Eso significa que aparte de observar rectángulos, yo estoy observando puntos, ¿sí? Y tanto el rectángulo como el punto, evidentemente no son información sencilla, ¿ya? Estos representan datos complejos y compuestos. ¿Ya? Primera observación. A ver, seguiremos observando e iremos viendo qué me depara el destino. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente transparencia y a ver qué me pide hacer. Oh, por Dios, esto. Venimos y ¿qué hacemos? A ver, nuestro análisis, decíamos, nuestro rectángulo que tiene esquina superior y esquina inferior. Esquina superior izquierda, esquina inferior derecha. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, ¿verdad? Estoy observando y estoy rescatando, fíjense, estoy modelando, estoy abstrayendo lo que estoy observando en este intento de clase de objeto. ¿Ah? Mis objetos que observo son rectángulos, tienen esquina superior, esquina inferior, estoy observando. ¿De acuerdo? Bien, dice. A ver, ¿qué se puede hacer con estos rectángulos? Dice. Con estos rectángulos, fíjense, se puede calcular, dice, esta cosa que tiene al centro. ¿Qué vendría a ser esa cosita del centro? Su centro. ¿Y qué es su centro? Bien, otro punto, dice. Pero necesito ponerle como atributo o puedo calcularlo. Puedo calcular. Entonces no me preocupo ahorita cuál es, no. Pero toditos pueden tener un centro o puedo calcular su centro, ¿ya? Por otro lado dice, fíjense, yo puedo calcular su perímetro, ¿ya? Puedo calcular el perímetro del rectángulo. Podría calcular la altura y la base, ¿puedo? Sí. ¿Y necesito más información que mis dos puntos? No, una belleza. Fíjense, entonces yo ya le estoy empezando a achacar cosas. Seguimos y decimos, dice, este rectángulo con estas dos informaciones, podemos obtener el centro de ese rectángulo. Podemos verificar si el rectángulo, fíjense, qué interesante, es por esa razón que estaba pintado de azul. Podemos verificar si el rectángulo es un cuadrado. ¿Correcto? Podemos, dice. Y podemos, sí, sí se puede. Con la información que tenemos podemos verificar si este rectángulo es un cuadrado. Podríamos calcular el área del rectángulo. Podemos calcular el perímetro del rectángulo. Podemos obtener la base del rectángulo. Podemos obtener la altura del rectángulo. ¿Correcto? Todo eso se puede hacer con el rectángulo. Entonces, ¿qué se puede hacer con el rectángulo? Esas 6 prestaciones funcionales. Por el momento. Ya estamos observando nomás, solamente por observación. Seguimos. Ahora fíjense, acá se los voy a agrandar para que miren un poquito más. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer con el rectángulo? Rotar. ¿Y este qué sería? Trasladar. ¿De acuerdo? Entonces, si me dicen eso, puede ser, qué genial. ¿Y podemos hacer eso? Sí, 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 dices, puedo hacer eso. A ver. Entonces, le vamos a achacar a este rectángulo dos cosas más. Fíjense, vamos a permitirle trasladar. Podemos trasladar ya sea en el eje X, solamente quizás, o podemos permitirle trasladar en el eje Y. En este caso, ¿cuántas traslaciones hemos hecho para mover este rectángulo? Las dos, ¿no es cierto? Hemos trasladado tanto en el X como en el Y. ¿Ya? Entonces aquí le digo, por separado, voy a trasladar en el X y voy a trasladar en el Y. Y también puedo rotar, dice. ¿Ya? Una belleza. Entonces, verificaremos nuestro modelo. Siempre, cuando tú vas a ir a modelar un tipo de objeto, siempre este es un ejercicio mental que es obligatorio hacer, ¿ya? Para asegurar que tu cerebro está modelando bien. Nuevamente, como nosotros somos seres inteligentes, tu inteligencia a veces te va a jugar malas pasadas. Y lo que vas a hacer es modelar una cosa, pero tú vas a seguir pensando en tu cabeza que estás todavía trabajando con el objeto del mundo real. No. Una vez que tú modelas, tienes que asegurarte que el modelo es lo suficiente para poder resolver lo que yo quiero. Entonces, vayamos a considerar las 3 entes de las características esenciales que hemos identificado para este rectángulo. Inherente. ¿Qué significa inherente? Que es propio de.
A ver, ¿la esquina superior es propia de un rectángulo? Sí. ¿La esquina inferior es propia de un rectángulo? Sí. ¿El saber obtener el centro es propio de un rectángulo? Sí. ¿El saber si un rectángulo es cuadrado es propio de un rectángulo? Sí. ¿El calcular área, calcular perímetro, obtener base, obtener altura propio de un rectángulo? Sí. ¿Trasladarse en el eje X, trasladarse en el eje Y propio de un rectángulo? Y sí. ¿El rotar propio de un rectángulo? Sí. ¿De acuerdo? Pertinente, le pregunto, sí, pues todas estas cosas que hemos sacado no me he inventado. Las he sacado por el contexto del problema. Esto también no me he inventado, ¿correcto? Ustedes estaban inventando base, altura, no sé qué cosa me estaban diciendo. ¿Ya? Pero ¿por qué yo he sacado esquina superior, esquina inferior? Por el contexto, por la descripción del problema, que en este caso es una descripción gráfica. ¿Ya? Usualmente las descripciones vienen textuales. Entonces, todas estas características que hemos identificado acá, fíjense, ¿son pertinentes para este tipo de objetos? Sí. ¿Y por qué están pertinentes? Porque me avala el contexto. ¿De acuerdo? Ok. Lo siguiente que tenemos que ver, a ver, es consistente, ¿eh? Tengo que decir, ¿no es cierto? A ver, este rectángulo dice que debería obtener el centro. Con la información que tiene aquí, ¿suficiente? Sí. Para decidir si es cuadrado, ¿tiene información suficiente? Sí. Para calcular el área, ¿usa la información que tiene? Sí. Para trasladar, bla, bla, sí, te dice, ¿no? Luego vamos a seguir charlando esto de la consistencia, pero hasta el momento, fíjense, así, a grandes rasgos, mi primer análisis, mi primer intento de modelo, parece estar inherente, pertinente, consistente. Siguiente cosa, yo le digo, estas características que hemos identificado para todo rectángulo, ¿ya? Esquina superior, esquina inferior, me van a permitir individualizar objetos de clase rectángulo. ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿A qué me refiero individualizar? Me refiero a que los objetos son de esta naturaleza, cada uno va a poder manejar de manera independiente esta información, ¿ya? Y gracias a eso, fíjense, es que yo puedo tener este o este, ¿correcto? Entonces, eso es bien importante, ¿ya? El modelo, entonces, cuando sobre todo hablamos de programación orientada a objetos, esas clases deberían permitirte en el futuro concebir objetos que sean de carácter individual. De hecho, un objeto también se dice que es un ejemplar individual de una clase. ¿Sí? Los métodos, fíjense, es lo que me piden que debería saber hacer. Sí, señor, en mi contexto aquí con dibujito, ¿no ves? Rotar, trasladar, cuadrado, qué sé yo. Es lo que me pide, ¿ya? Entonces, tus métodos usualmente son el reflejo de algún requerimiento que en el problema te van a pedir. En el problema de la alcaldía, por ejemplo, a ver, ¿cuál sería su requerimiento de ustedes? ¿Qué requieren? Ya, diálogo, que no se roben el dinero. Ya, pero a ver, ¿eso va a resolver el problema que tenemos ahorita? ¿O que tienen ellos? Ya, tener un solo alcalde, probablemente ese es un requerimiento. ¿Correcto? ¿Cierto? El requerimiento ahorita es que parece que hay dos alcaldes, ¿no? Creo, poquito he visto, ¿sí? Entonces, ahorita el requerimiento es que haya solo un alcalde. Y para eso, ¿qué también requerimos? Que los concejales sesionen. ¿Qué también requerimos? Que se basen en la norma. ¿Qué también requerimos? Que revisen sus estatutos internos, ¿cierto? No porque queramos un alcalde vamos a poner a cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Hay que mantenernos en la ley. Entonces, no, pero esta clase, este requerimiento ya no tiene que ver con el problema, ¿te das cuenta? ¿Ya? Este ya no tiene que ver con el problema, puede ser un causal, pero no es el problema ahorita.
Ahora, si habláramos del problema del botadero de cara a cara, entonces los requerimientos serían otros. ¿Entendido? Entonces van a tener harto cuidado. Como les digo, la inteligencia de las personas tiene a demandarte soluciones que ni siquiera están suscritas en el problema que te están pidiendo resolver. ¿Entienden eso, verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando te dan un problema, concéntrate en la solución. Y la solución ahorita es, bueno, alcalde, ¿correcto? Parece que el problema es que no hay alcalde o parece que hay, no se sabe, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el alcalde? Entonces, lo que parece ser el requerimiento es alcalde. ¿Ya? Ahora, ¿quién? Ni idea, ¿no? Ahora, probablemente tiene que tener algún perfil, es lo deseable, pero el problema vendría a ser ese. ¿Ya? En este caso, fíjense, los métodos es lo que te piden que deberías saber hacer el tipo de objeto. Y eso se convierte o eso responde a un requerimiento, ¿ya? Y lo otro que estábamos preguntando aquí, ¿son suficientes los datos para los requerimientos que me piden? Es la pregunta. Y eso tiene que ver con la consistencia, ¿ya? Todas estas cosas que se compromete a saber hacer un rectángulo deberían saber hacerse con mínimamente esta información, mínimo. Ahora, después de eso se podría pedir alguna otra y vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Bueno, seguimos. A ver, para obtener centro, aquí vamos a empezar a analizar uno por uno, ¿ya? Para obtener el centro del rectángulo, ¿suficiente información la esquina superior y esquina inferior? Sí. Para decidir si es cuadrado, ¿la esquina superior y la esquina inferior es suficiente información? Sí, ¿de acuerdo? Así, rápidamente. Para calcular el área del rectángulo, ¿tener estos dos datos es suficiente? Sí. Para calcular el perímetro, ¿tener estos dos datos es suficiente para todo rectángulo? Sí. ¿Ya? Para obtener base, ¿es suficiente estas dos informaciones? Sí. Para obtener la altura, ¿es suficiente los dos datos que tiene el rectángulo? Y sí. ¿Correcto? Para trasladar en X, ¿es suficiente tener la esquina superior y la esquina inferior? No. ¿De acuerdo? Necesitamos información adicional, dice. ¿Sí? Aparte del conocimiento. Ahora, ¿es información adicional causal, casual o debería ser conocimiento propio? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Entienden esa pregunta? Para trasladar en X un rectángulo, fíjense, para trasladar en X un rectángulo, ¿es suficiente tener las dos esquinas? Es la primera pregunta, ¿cierto? ¿O necesitamos información, mayor información? Para trasladar un rectángulo en el eje X, ¿es suficiente tener la esquina superior? ¿Es suficiente tener la esquina inferior? ¿Suficiente? Sí, no es suficiente, ¿correcto? Ahora, a ver, acá me voy a venir aquí abajo. Ahora, la información que necesito, ¿ya? Exacto, Juan. Ahora, esa información que necesito es una información adicional que significa que es causal, que solamente cuando yo quiero trasladarla necesito, ¿cierto? O es conocimiento propio, o es interesante que ese valor delta, digamos, que va a trasladarse, es propio de todo rectángulo. ¿Cuál creen que es? ¿Es información adicional o es conocimiento propio? Es causal. Ya entonces eso se llama información adicional. ¿Estamos de acuerdo? Porque si dijéramos que es conocimiento propio, entonces tendríamos que añadirle un atributo más. ¿Entiendes? En este caso es causal, casual. ¿Qué casualidad quieres rotar? Y en esta ocasión lo voy a hacer 3, en la próxima ocasión lo voy a hacer 10. Entonces, no es conocimiento propio del rectángulo, pero sí necesitas información adicional para poder hacer el trabajo. Entonces decidimos que es información adicional. ¿Cuál es la siguiente pregunta que te hace inmediatamente? ¿Y qué información adicional necesitamos? El valor del desplazamiento de X. ¿De acuerdo? Así se analiza. ¿Entendido? Fíjense, estamos analizando más o menos qué, por qué, para qué,
qué tenemos, qué sacamos, qué necesitamos. Aquí ya estamos hablando de datos de entrada. ¿Ya? Y ni siquiera hemos pensado qué vamos a hacer. Es mi criterio común. Aquí estamos analizando ya en términos más o menos de polia. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a analizar esto, estamos viendo la consistencia. ¿Se tiene esta información? ¿Se tiene esta información? ¿Suficiente? No. Entonces, la información que requiero, además de estas dos cosas que tengo, me pongo a pensar, ¿será que es causal, casual? Si es así, entonces se llama información adicional temporal. ¿O será que es un conocimiento inherente al rectángulo? En este caso no es conocimiento inherente, ¿no es cierto? Porque si fuera conocimiento inherente, automáticamente se vuelve en atributo. Y lo siguiente, tú dices, sí necesito información adicional. ¿Cuál? Es la siguiente pregunta que te haces, pero más rápido que inmediatamente. Y en este caso deberías responderte, ¿qué necesito? El delta de desplazamiento sobre el eje X, ¿ya? Similar idea sucedería con trasladar Y, ¿correcto? ¿Es suficiente este y este? No. Y igualito que aquí, ¿no es cierto? Va a ser una información que es causal, o sea, solamente para esa tarea. Por lo tanto, eso se va a constituir en un dato de entrada. Fíjense, ni bien tú decides que es una información adicional, eso se constituye en dato de entrada para este saber hacer del rectángulo. Entonces, para trasladar en X, el rectángulo, además de su información interna que tiene, va a requerir este dato de entrada. Lo mismo acá, ¿ya? Misma idea, ¿sí? Eso estamos haciendo. Para el rotar, dice, suficiente y depende, ¿no? En el gráfico que nos han mostrado, rota 90 grados. Entonces, con esta información es más que suficiente. Ahora, si me dijeran que quiero rotar X grados, entonces, ¿es suficiente la información? No, ¿verdad? Que necesitaría los grados que quiero rotar. ¿Estamos de acuerdo? En este caso el problema me dice voy a rotar siempre 90 grados. ¿Ya? En algún lugar del mundo dice eso. A ver, vamos a chequear. ¿En cuál parte? Sí, aquí me dice, ¿no? 90 grados. Ah, eso me está diciendo. Entonces, por esa razón, en este proceso del rotar, yo no necesito ninguna otra información adicional. Muy bien, ni bien tenemos eso, fíjense, estamos analizando. Y acá que ya estamos utilizando, y estamos utilizando esos principios básicos de Polia, ¿ya? Pero recién ahorita, cuando estamos queriendo validar que este tipo de objeto es decente, digamos, tiene vicios de ser algo realizable. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es de qué tipo es. Ahorita lo único que hemos dicho, consistente, tiene miras de ser realizable. Ok, ahora sí, ¿de qué tipo es? La esquina superior ya habíamos pensado en la primera transparencia, les he obligado a pensar, ¿cierto? ¿De qué tipo es la esquina superior? Punto. ¿De qué tipo es la esquina superior, inferior? Punto. Dices, entonces es punto, no es un número. ¿Qué cosa había sido? Punto. Eso métanse en su cabeza. Es un punto, es un punto, es un punto. Entonces, ni bien tú piensas eso, tendrías tú que decir que tu esquina superior es un punto. ¿Ya? Entonces aquí tú ya no le puedes poner int, doble, nada. ¿Qué cosa es? Es un punto. ¿Correcto? Estamos tipificando. Y yo le digo, ya. ¿Y qué es un punto? Es la siguiente pregunta que nos hacemos. ¿De acuerdo? Un punto va a ser un par ordenado. ¿Ya? Lo que ya habíamos pensado en la primera transparencia. Entonces me pregunto, ¿no? ¿Qué es un punto? Ok, es un punto, es un punto. Pero ¿qué es un punto? Tienes que llegar a esos niveles de detalle. ¿Qué es un punto? Un punto es un par ordenado, X, Y. ¿Ya? Por lo tanto, tú dices, ok, este punto es un tipo de información compuesta. No tenemos punto en los tipos de datos que nosotros manejamos normalmente. Entonces, ¿qué es lo único que puedo hacer? Tendría que pensar en una clase de objeto, ¿cierto? Dices, el punto es una clase de objeto. Por lo tanto, nos construimos aquí este punto. ¿Ya? ¿Y qué tiene todo punto? Dices X, Y.
y vuelves a entrar, ¿cierto? ¿Y de qué tipo son X e Y? Te preguntas y nos respondemos reales. Por lo tanto, X es dable y es dable, ¿sí? ¿Qué sabe hacer todo punto? Te pones a pensar de nuevo y dices, ay, uy, ay, ahorita no sé, pero no importa, dices, lo podemos dejar pendiente, porque el saber hacer de este punto siempre va a estar en términos y en función de lo que debería saber hacer el rectángulo, porque este punto se está creando, se ha concebido como parte del rectángulo. Entonces, este punto tiene que brindarle prestaciones de servicio para que este rectángulo sepa hacer bien las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es su ayudador. El rectángulo es el todo, el punto es la parte. Por lo tanto, si un rectángulo tiene un punto, probablemente lo va a usar, ¿cierto? Y al usarlo, va a necesitar que este punto le deje hacer cosas con él. ¿Hasta aquí han entendido? Sí. Acabamos de hacer interacción, fíjense, ¿sí? Exacto, la flecha iría ¿de dónde a dónde? Del rectángulo al punto, ¿de acuerdo? Esa es la dependencia funcional. El sentido de la flecha es muy importante en el modelo. Ya recuerden que el modelo, lo que estamos utilizando aquí es modelamiento, a su vez es un lenguaje artificial. Si yo leo, tú lees. Si tú lees, puede venir otro docente de introducción y debería leer tu cerebro sin problemas. Y si tú haces un modelo y le mostramos a un estudiante de introducción, debería poder leer el modelo sin problemas. ¿De acuerdo? Muy importante la dirección de las flechas. No es nomás ponerle flecha donde sea y como sea y en cualquier dirección. Ya tiene semántica. Estamos utilizando a su vez un lenguaje artificial que es nuestra radiografía mental, fíjense, es nuestra radiografía de cerebro. Lo estamos poniendo en una placa, así como cuando te sacan radiografía de tus pulmones, en la placa no están tus pulmones, ¿de acuerdo? Es una representación de tus pulmones. Esto para nosotros es una representación de tu cerebro. Así de fuerte es, ¿ya? Seguimos. Entonces, empezamos a hacer lo que hacíamos en Polia, ¿no es cierto? Para obtener centro, ¿qué entradas necesitamos aparte de las que ya tiene todo rectángulo? Nada, porque ya habíamos analizado eso ahí arriba. Y la salida, ¿qué se compromete a generarme como salida el obtener el centro? Un punto, ¿ya? Un punto que es el centro, fíjense, punto, y no requiero entrada de datos. ¿De acuerdo? Estoy empezando a hacer firmas de proceso, ¿ya? ¿Y qué estoy utilizando? Polia, lo que hemos hecho las 3 primeras semanas. Aquí empieza a tener gracia Polia. Pero ¿qué tienes que tener cuidado? Que ya tienes esto como información, ya de base, ¿no? Esta información ya la tienes de base. Seguimos. Para definir si es cuadrado, ya habíamos razonado que no necesitamos información adicional. Y mi salida, ¿qué se compromete a hacer? Un resultado boolean, que me indique si es o no es cuadrado. Por lo tanto, boolean, y no tengo entradas, ¿correcto? Para calcular área, nada requiero de entrada. ¿Qué me comprometo a generarte? El área, que es un real. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Un doble. ¿Ya? Estamos haciendo al revés, ¿no es cierto? El área que es un real que es el área que es lo mismo, ¿se entiende? En lenguaje castellano podemos escribir las oraciones dadas la vuelta, igual se entiende, ¿ya? Calcular perímetro, ¿necesitamos información adicional? No. Mi salida, ¿qué va a ser? El perímetro, pero el perímetro, ¿qué cosa es? Es un real, por lo tanto, dable la tipificación, ¿ya? Obtener base, dice. ¿Qué requerimos? Nada. ¿Qué se compromete a generarme como resultado? La base. ¿Y de qué tipo es la base? Dable. Ahora, si decidimos que es algo complicado, no hay problema, le pones nomás, ¿de acuerdo? Y luego se va generando. Ya no hay que tenerle miedo, ¿de acuerdo? Para obtener altura, nada. ¿Y qué se compromete a generarme? La altura. ¿Y de qué tipo es? Real. Por lo tanto, esta subtipificación es un dable. Para trasladar en X, ¿qué necesito como entrada de datos? Un delta. Dice que es
mi traslado, ¿no es cierto? Mi delta de traslación. ¿Y de qué tipo va a ser? Real. Ok, dice, necesito un delta. ¿Y de qué tipo es? Real. Mi salida, ¿qué me va a generar como resultado? Nada. En realidad me va a generar cambio de estado, ¿cierto? Va a ocasionar un movimiento del rectángulo, por lo tanto es un void. ¿Eso se entiende? ¿Sí me entienden? ¿Qué es void? Es una palabra reservada para identificar que este proceso trasladar X no me genera resultado como salida, sino me hace alguna otra cosa que no es un resultado. En este caso, ¿qué va a ocasionar? Que probablemente la esquina superior y la esquina inferior cambien de estado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocasiona este proceso? No me genera resultado. ¿Qué me genera? Cambio de estado. ¿Y cuál estado va a cambiar del rectángulo? Su esquina superior y su esquina inferior. Pero me tiene que devolver, ¿no? ¿No ve? ¿Para qué me va a devolver? No estoy pidiendo que me devuelva los nuevos puntos. Le estoy pidiendo que traslade. Y al trasladarse, lo que va a hacer es cambiar el estado del objeto, pero no me va a generar resultado. Ya me va a generar cambio de estado. ¿Recuerdan la anterior clase? Esto ya les hice. Si imagínate que estoy a tu lado y te digo, dame tu lápiz, y te extiendo mi manito. Tú eres el objeto ejecutor y tú estás recibiendo un mensaje, dame tu lápiz. ¿Y qué estoy esperando yo como salida de ese mensaje? Un resultado de clase lápiz, ¿cierto? Entonces, esos procesos me generan resultado lápiz, correcto. Pero si yo te digo, párate, ¿puedo agarrar, puedo capturar en alguna variable el hecho de que te has parado? No. Lo que puedo observar es un cambio de estado. ¿Ya? Entonces, en ese caso, cuando yo te digo párate, ese mensaje no me va a generar un resultado capturable. ¿Te das cuenta? Me va a generar un cambio de estado. Entonces, el párate es un void, ya que va a ocasionar que cambies de estado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, aquí mi salida no me genera nada como resultado, sino que cambia el estado de mi rectángulo. Ya, si yo lo traslado y estaba en el punto X, y lo traslado, entonces era X más delta Y. ¿De acuerdo? Entonces va a cambiar este y este también va a cambiar. Los dos van a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos pensando que cuando nosotros vamos a hacer un proceso, no necesariamente te va a generar un resultado, un valor, ¿te das cuenta? Como resultado. Te puede generar un cambio de estado, te puede generar un cambio de contexto en el problema. Y cuando tú tienes eso que no es un valor, entonces es un void. ¿De acuerdo? Eso significa. Muy bien. Seguimos haciendo y acá vendría a ser, lo mismo sería el trasladar y, ¿no es cierto? Necesitamos un delta y que es un real, ¿ya? Real delta. Y no me genera resultado, no me genera un valor, que me genera cambio de estado en el rectángulo, ¿ya? Eso. En el rotar también no requiero nada porque por defecto rota 90 grados y tampoco me va a generar un resultado de valor, ¿de acuerdo? Que esté tipificado. ¿Qué me va a generar? Cambio de estado. Entonces, si le pregunto después de rotar al rectángulo cuál es su base, entonces debería probablemente cambiar, ¿no es cierto? Porque la base usualmente la trabajamos como esta parte y la altura sería esta. ¿Correcto? ¿Entendido? Ok, entonces ya hemos modelado. Fíjense, todo rectángulo tiene objetos de clase punto. ¿Ya? Así vendría la relación. Continuemos. A ver. Lo cerramos. ¿Ya? Entonces, dado que todo rectángulo dice conoce su esquina superior y su esquina inferior, cranearemos cómo se
obtiene el centro. Y aquí yo que ya estoy haciendo polia. ¿De acuerdo? Esto ya es polia. ¿Entendido? Ya estamos razonando cómo se obtiene el centro de un rectángulo, dado que tenemos la esquina superior, la esquina inferior, nada adicional, y que te tengo que generar como resultado un punto. Y aquí entra polia. ¿Entendido? Entonces, fíjense, cuando nosotros estamos pensando en orientación a objetos, ya no estamos pensando probablemente en un metodito, ya no. Ahorita nomás a este objeto, ¿cuántos métodos creo que le hemos achacado que tenemos que saber describir? 8. Y fíjense, cada uno es independiente, cada uno tiene una funcionalidad, pero bien específica. Cuando yo voy a ir a obtener el centro, no me estoy preocupando de obtener la base, ¿no ve? No. Aquí me están diciendo obtener el centro, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a calcular el centro, nada más. No estoy rotando, no estoy trasladando, nada. Es así, mensaje preciso y directo. ¿Ya? Y los objetos, los seres humanos somos así, fíjense, nosotros somos finamente diseñados. Podemos trabajar de manera concurrente, es verdad, pero somos muy organizados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que van a empezar a hacer entonces? A ver, les dejo de tarea a ustedes para el martes. Terminen de hacer con polia, ¿de acuerdo? Hay que hacer un polia aquí. Pero ¿cómo se piensa ahora en el polia? Se dice, ¿no ve? Quiero saber cuál es el método estándar por el cual todo rectángulo sabe obtener el centro, dado que como información base se tiene la esquina superior y la esquina inferior. Y por lo que ya hemos pensado hace rato, nada de entrada adicional a esta y se compromete a generar un punto como resultado. ¿Cuál sería el método estándar que debería hacer todo rectángulo para obtener el centro? Es la pregunta, ¿ya? Y esto hemos estado haciendo con polia. Fíjense, siempre tiene un inicio y siempre va a tener un fin del procesamiento, ¿ya? Y esto es sistematización de cerebro. Aquí ya estamos sistematizando nuestro cerebro a otro nivel. Todo esto que hemos hecho, fíjense, es sistematización de cerebro, pero son distintos niveles, ¿ya? En programación orientada a objetos, entonces, ¿por dónde se empieza a sistematizar? Por la identificación de los tipos de objetos. Prácticamente casi lo último que nosotros hacemos es esta sistematización de los métodos, ¿no? De los procedimientos estándares por la cual o cuál es el método por el cual los objetos de esa naturaleza saben hacer algo. ¿Entendido? Entonces, hasta aquí se los voy a subir las transparencias. ¿Estamos de acuerdo? Y a ustedes les tocaría hacer los procedimientos. Una vez que haces los procedimientos, si llegas a estos niveles así de no ambigüedad, prácticamente programar es la nada misma en un lenguaje de programación. ¿Ya? Pero si lo haces a mano alzado como una idea, no te va a quedar otra que asentar esa idea en algún lenguaje artificial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No es complicado. Bueno, no es verdad. Tienes un nivel de complicación. ¿Ya? En hojita no. O sea, por mucho que hagas en hojita o en computación, tiene el mismo nivel de complicación, les diré. ¿De acuerdo, Grover? No, o sea, no pienses que porque no tienes computadora no vas a poder. ¿Ya? Los quiz ya están revisados, chicos. ¿Sí? Puedes hacerlo en BlueJ si ya tienes niveles bien finos. Pero si no, no, pero está bien, Grover, esa es la idea. Por eso yo les digo, estudiar intro a la progra no lo van a poder hacer un día antes. Tienen que ser constantes.
Ya en un día no van a poder estudiar. Es más, un problema que yo les puedo dar, lo pueden hacer en 2 o 3 horas. La clave es practicar. ¿Ya? La clave es practicar. ¿Correcto? Entonces ya les he puesto algunos ejercicios. ¿Se han fijado en su Moodle? Ya tienen fechas de examen, ya tienen un video para utilizar LBPs, ya tienen 2 tareas LBPs, tienen otra tarea que es de programación, tienen un quiz, ¿ya? Tienen 3 tareas pendientes, así que a trabajar. Exacto, la práctica hace al maestro, chicos. Eso es verdad, muy cierto, muy cierto. Debería haberte salido la nota automáticamente. Ya, pero voy a chequear qué está pasando. De todas maneras, vamos a hacer una calificación automática. Tienen que practicar, chicos, practicar harto, 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 harto. ¿De acuerdo? Entonces, explicarles, hacer este ejercicio yo lo podría hacer muy rápido, pero me toma tiempo porque les explico. ¿De acuerdo? Y trato de que me entiendan. Entonces, a veces redundo para que se les quede. Ya vamos a repetir muchas cosas para que se les quede y ustedes vean que estamos siempre aplicando el concepto. El concepto muy importante en cualquier área del saber. Muy bien, nos vemos el día martes, jóvenes. Voy a tratar de dejarlos algunos ejercicios. ¿Ya? Es más, se los voy a dejar el examen del anterior parcial, del anterior semestre, para que vayan chequeando. Nos falta todavía avanzar un tema para el examen de primer parcial. Y con ese ya estarían preparados como para hacer el examen del anterior parcial. El martes yo ya voy a terminar ese tema más y ya luego hacemos práctica. ¿Ya? Vayan a leer el libro también. Hasta el día martes, jóvenes.